Nosotros organizaremos el Día de Acción de Gracias este año. Vendrán muchos familiares. Así que espero que te encargues de toda la comida tú sola. ¿De acuerdo? El tono de mi suegra era indiferente, como si estuviera diciendo lo más obvio del mundo. Espera, ¿yo sola? Solté, atónita. Bajé la mirada a mi vientre en crecimiento, sintiendo el peso de su exigencia caer sobre mí. Últimamente, incluso las tareas más simples se habían vuelto agotadoras, y ahora ella esperaba que cocinara para casi 30 personas por mi cuenta. Dudé, esperando que entendiera mi situación, pero simplemente desestimó mis preocupaciones. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Esto no se trataba solo de acción de gracias, había llegado a mi límite. Mi nombre es Nora. Trabajo en una agencia de publicidad y recientemente me casé con Félix, el hombre con el que había estado saliendo durante un año. Nos conocimos en una fiesta en casa, un evento al que normalmente no habría asistido, pero en ese tiempo, todos mis amigos se estaban casando, y una sensación de inquietud comenzó a crecer en mí, así que, cuando un colega me invitó, decidí salir de mi zona de confort. Esa noche, Félix llamó mi atención. Era encantador sin esfuerzo, encajando en cualquier conversación con facilidad. Yo, por otro lado, siempre había tenido dificultades con las interacciones sociales. La gente solía malinterpretar mi naturaleza callada como frialdad, preguntándome, ¿estás enojada? O, ¿hice algo mal? Cuando en realidad, simplemente no era buena expresándome. Estaba lista para irme temprano cuando, de repente, Félix se volteó hacia mí y dijo, Nora, eres muy hermosa, ¿sabes? Tienes un aura fuerte y segura, eso es genial. No estaba acostumbrada a los halagos, así que sentí como mi cara se calentaba. Estás sonrojada, me molestó con una sonrisa. Y así, me cautivó. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos. Recientemente celebramos nuestro primer aniversario de bodas. Nuestra vida juntos era simple, predecible y, en su propia manera, reconfortante. Hasta que, un día, mientras tomábamos café en una cafetería cercana, Félix se puso serio de repente. Nora, he estado pensando. ¿Estarías dispuesta a vivir con mis papás? Parpadeé, sorprendida. ¿Vivir juntos? ¿De dónde salió esto? Félix dudó antes de explicarlo. Quiero que tengamos nuestra propia casa algún día, pero económicamente es difícil. Solo con mi sueldo no será suficiente. Y no quiero que toda la carga caiga sobre ti. Si vivimos con mis papás por un tiempo, podríamos ahorrar dinero y conseguir nuestro propio hogar más rápido. No me entusiasmaba la idea. Había escuchado tanto historias buenas como malas sobre los suegros y, sinceramente, la idea de vivir bajo el techo de alguien más me ponía nerviosa. Pero Félix se veía tan serio, tan decidido, y yo quería apoyar su visión de nuestro futuro. Mis papás realmente te quieren, Nora, agregó, y de verdad creo que esto podría ser un buen paso para nosotros. Era cierto, sus papás siempre habían sido amables en nuestras visitas ocasionales. Seguramente, en esta época, ya no existían esos tratos anticuados hacia las nueras. Al menos, eso pensé. Así que acepté. Félix estaba agradecido. Me lo agradeció una y otra vez. Me convencí de que sería temporal, que trabajaría duro por nuestro futuro hogar. Pero la realidad resultó ser mucho más difícil de lo que imaginé. En un mes, empacamos y nos mudamos con sus padres. Nos recibieron con calidez el primer día, haciéndome creer que todo saldría bien. No podría haber estado más equivocada. A la mañana siguiente, agotada por la mudanza, me permití dormir un poco más, solo para ser despertada por la voz cortante de mi suegra. ¿Cuánto más piensas dormir? Levántate y haz el desayuno. Aturdida, revisé la hora. Apenas eran las 5 de la madrugada. Aún medio dormida, murmuré, suegra. A partir de hoy, eres responsable de todas las tareas del hogar. Si flojeas, te arrepentirás, dijo antes de alejarse. Me senté, tratando de procesar sus palabras. ¿Todas las tareas del hogar? Era apenas nuestro segundo día ahí, y aún así, no pude encontrar la fuerza para discutir. A regañadientes, me levanté, me cambié y bajé a cocinar. Después de preparar el desayuno, saqué mi teléfono para pasar el rato. De repente, mi suegra apareció, fulminándome con la mirada. ¿Qué haces? Deja de holgazanear y haz más platillos, soltó. Pero, apenas son las 6. Si cocino demasiado ahora, la comida se enfriará, razoné. Nada de excusas, espero que todo esté listo para las 7. Suspiré, agregando otro platillo a la mesa. Sin embargo, cuando dieron las 7, nadie apareció. No fue hasta las 7:30 que la familia finalmente se reunió. Mi suegro tomó un sorbo de su sopa y frunció el ceño.
Esto no tiene sabor, no puedo comerlo. Sorprendida, protesté, pero siempre lo preparé así cuando Félix y yo vivíamos juntos. Ahora eres parte de nuestra familia, me interrumpió mi suegra, debes cocinar a nuestro gusto. Sin decir más, vació toda la cacerola y la sopa en el fregadero. Desde ese momento, criticaron todo lo que hacía, encontrándole defectos a cada bocado. Lo único que comían sin quejarse era el pan tostado con crema de cacahuate, algo que mi suegra preparaba ella misma. Después del desayuno, entré furiosa a la habitación de Félix. ¿Escuchaste lo que pasó? ¿Por qué no dijiste nada? Félix suspiró, apenas levantando la mirada. Es tu culpa por molestarlos. Apenas nos mudamos, intenta llevarte bien. Su respuesta indiferente me hirió. ¿Por qué yo tenía la culpa? Conforme pasaban los días, las críticas solo empeoraban. Incluso Félix, quien antes era mi mayor apoyo, comenzó a menospreciarme. Me repetía a mí misma que debía aguantar, que las cosas mejorarían. Entonces, 2 meses después de mudarnos, fui al médico, preocupada por mi fatiga constante. Fue entonces cuando recibí una noticia inesperada. Estaba embarazada. Una oleada de esperanza me invadió. Seguramente esto cambiaría las cosas. Mis suegros estarían felices. Mi esposo estaría emocionado. Esa noche, en la cena, anuncié, estoy embarazada. Sin siquiera levantar la mirada de su plato, mi suegra preguntó, ¿es niño? Aún es muy pronto para saberlo, respondí, sorprendida por su indiferencia. Simplemente se encogió de hombros. Si no es niño, no tiene sentido. Mi corazón se hundió. Esperaba emoción, apoyo, quizás incluso amabilidad, pero en su lugar, sus frías reacciones destrozaron cualquier ilusión que me quedaba. Ni siquiera con un bebé en camino, las cosas cambiaron. Seguía teniendo que despertarme a las 5 a.m., seguía soportando sus constantes quejas, seguía actuando como si mis propias necesidades no importaran. Por primera vez, me pregunté, ¿cuánto más puedo soportar? Las tareas del hogar parecían no tener fin, incluso cuando salía de compras. No importaba lo pesadas que fueran las bolsas, siempre se esperaba que las cargara yo sola. Jamás recibí ni un solo gesto de consideración por parte de mis suegros. Aún así, en aquel momento, me convencí a mí misma de que todavía podía soportarlo. Pero cuando llegué al 7º mes de embarazo, mi suegra hizo una demanda ridícula. Este año vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias en casa. Vendrán muchos familiares, así que espero que prepares toda la comida tú sola. ¿Qué? ¿Yo sola? Solté en shock. Para entonces, mi vientre ya estaba enorme, y hasta las tareas más simples se volvían agotadoras. Preparar un banquete para toda la familia extendida por mi cuenta era una locura. Traté de explicarle a mi suegra que era demasiado para mí, pero ignoró por completo mis preocupaciones y siguió adelante con sus planes. Ese día fue una pesadilla. Me desperté a las 4 de la madrugada, y pasé horas cocinando para casi 30 personas. Algunos familiares amablemente ofrecieron ayudarme, pero mi suegra intervino de inmediato. No, ella tiene que encargarse de todo sola. Es su deber como parte de esta familia, insistió con descaro, echándolos de la cocina. Jamás estuve de acuerdo con eso. Para cuando el día terminó, estaba completamente agotada. Después de servir la comida, repartir bebidas y limpiar todo, finalmente pude tomarme un respiro. Cuando me senté en mi habitación tras darme un baño, mi suegra entró sin siquiera tocar la puerta. De ahora en adelante, celebraremos el Día de Acción de Gracias todos los años en esta casa, declaró, y siempre será tu responsabilidad, suerte. Dicho esto, se fue. Casi no hacía nada en la casa, pero me dejaba todas las responsabilidades a mí. Mi suegro y mi esposo simplemente se quedaban mirando sin hacer nada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Supe que algún día me vengaría. Con el tiempo, mis suegros parecían quejarse menos, tal vez porque yo había dejado de reaccionar. Unos meses después, di a luz a un niño sano. Pensé que, finalmente, esto cambiaría su actitud. Pero cuando mi suegra me vio sosteniendo a mi bebé, soltó fríamente, supongo que al menos sirves para algo. ¿Para algo, nada más? Ni una sola felicitación, ni un gesto de cariño, nada. Pero para entonces, yo ya estaba insensible a su trato, no sentía nada por mis suegros, ni siquiera por mi propio esposo. En cambio, mis padres fueron mi mayor apoyo, a diferencia de mis suegros. Ellos corrieron al hospital y me llenaron de amor. Ver ese contraste casi me hizo llorar. Si esto se vuelve insoportable, siempre puedo regresar a casa, pensé. Ese pensamiento me dio una sensación de fortaleza silenciosa. 6 meses después,
Con mi hijo creciendo, los cuidados se volvieron un poco más fáciles. Pensé que ya era momento de visitar a mis padres, así que una noche, lo mencioné a mi esposo. Quiero ir a ver a mis padres. No los he visto desde que nació el bebé. Si estás ocupado, puedo ir sola. Su reacción fue peor de lo que imaginé. Ya bájale, me soltó con fastidio. Solo quieres ir con tus papás para que te mantengan, ¿verdad? Me quedé helada. ¿Qué tiene de malo querer que vean a su nieto? ¿Por qué actúas como si fuera un crimen? Su expresión se oscureció y, de repente, gritó, ya eres madre. Deja de ser tan dependiente. No tienes derecho a correr con tus papás. Tu obligación es encargarte de la casa y nada más. Dicho esto, se fue furioso. En ese momento, entendí algo. No tenía sentido discutir más. A la mañana siguiente, mis suegros, al enterarse de la conversación, se unieron a la humillación. Que no era tan ridícula, se burló mi suegra. Intentando correr con sus papás, patética, escupió mi suegro. Ahora que eres madre, deberías saber cuál es tu lugar. Solo sonreí y dije, tienen razón. Pero en mi interior, ya había tomado una decisión. Unos días después, mi esposo se fue a trabajar y mis suegros salieron a comer. Antes de irse, mi suegra me lanzó una orden. Que todo esté limpio antes de que regresemos. Pero no tenía intención de hacer nada de eso. En secreto, ya había empacado mis cosas, con mi bebé bien asegurado en su portabebé. Salí de esa casa sin mirar atrás y fui directamente con mis padres. No les avisé con anticipación, así que se sorprendieron al verme, pero cuando mi padre supo la verdad, se llenó de furia, y mi madre, con lágrimas en los ojos, me envolvió en un cálido abrazo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, susurró. En ese momento, todas las emociones que había reprimido salieron de golpe. Me derrumbé en llanto mientras mis padres me consolaban, como si entendiera la situación. Mi bebé comenzó a llorar también, y todos reímos. Tal vez esté anunciando un nuevo comienzo, bromeó mi papá. Entonces, mi teléfono sonó. Era mi suegra. ¿Dónde estás? La casa está hecha un desastre, regresa ahora mismo. Respondí con calma, no voy a volver, así que no te preocupes. Y colgué. Me llamó una y otra vez, pero ignoré todas sus llamadas. Unas horas después, el teléfono de la casa de mis padres sonó. Esta vez era mi esposo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó. ¿No sabes qué fin de semana es? Sí, era el fin de semana de Acción de Gracias. Mi ausencia significaba que mi suegra tendría que cocinar para todos ella sola, y era algo para lo que no tenía la menor habilidad. Podía escuchar su voz histérica de fondo, gritándole a mi esposo que me trajera de regreso inmediatamente. Eres mi esposa, rugió Félix, tienes que obedecerme. Colgué sin decir una palabra. Una semana después, recibí un mensaje de un familiar de mi esposo. Al parecer, la cena de Acción de Gracias fue un desastre. La comida de mi suegra era incomible, y cuando los familiares notaron que yo no estaba, comenzaron a hacer preguntas. Poco a poco, la verdad salió a la luz, cómo me habían maltratado y cómo me habían obligado a irme. La familia se indignó, mis suegros fueron duramente criticados, y la reunión terminó en un completo desastre. Poco después, mi esposo y sus padres fueron completamente rechazados por el resto de la familia. Aislados y sin apoyo, quedaron solos para enfrentar las consecuencias de sus actos. Por mi parte, pedí el divorcio, con el respaldo de mis familiares. Obtuve la custodia total de mi hijo y el proceso de pensión alimenticia se resolvió sin problemas. Cuando todo finalizó, llamé para agradecer a los familiares de mi esposo que me apoyaron. Cuídate y sé feliz, me dijeron. Aunque me arrepiento de haber sido engañada por mi esposo y sus padres, estoy agradecida de haber conocido a personas de buen corazón. Ahora, vivo con mi hijo y mis padres, rodeada de amor y calidez. Cada día se siente como una bendición. Algún día, espero poder devolver la amabilidad de quienes me ayudaron. Hasta entonces, atesoraré esta felicidad con todo mi corazón. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan.